Bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass. Ya estamos a punto de iniciar. Me es grato saludarles, comentarles, bueno, que el día de hoy vamos a estar transmitiendo, voy a cambiar el nombre nada más para saber quiénes somos. Bien, no, permítanme. Listo, pues ya estamos preparándonos. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy es nuestra segunda sesión de la masterclass. Ayer le pedí Los al doctor maestros, a esta masterclass. Permítame, tengo un poquito de eco acá. Es grato saludarles. Ok, tengo la repetición acá en el celular y voy a... Ok, pues vamos a iniciar, maestras, maestros. Es la segunda sesión de la masterclass. El día de ayer le pedí al doctor David Mendoza Armas que cambiáramos porque yo tenía un vuelo medio complicado. Y sí, sí, efectivamente fue una buena decisión. Ayer tuve un evento en Oaxaca, en la capital de Oaxaca, y hoy estoy en Mexicali, así que tuvimos que recorrer casi todo el país para poder cumplir con los dos eventos. Ayer llegué a las 2 de la mañana, bueno, hoy a las 2 de la mañana acá a Mexicali, ya pasó una actividad muy interesante acá con las educadoras. Estamos celebrando el Día de la Educadora acá en Mexicali. Si hay alguna mala señal, me dicen, tengo plan A y plan B y plan C para que podamos hacer que esto corra de manera fluida, ¿sí? Estamos transmitiendo a través de YouTube. Bienvenidos a quienes están conectados a través de YouTube. Vamos a estar en la interacción como para ir viendo comentarios. Así que si tienen alguna duda, alguna intervención, alguna cosa que quieran comentar, con todo gusto lo comentan, abrimos a la participación. Estamos transmitiendo también a través de Facebook Live, a través de nuestra página de Facebook Live de Docencia Digital. Voy a estar muy atento a los comentarios que también hagan a través de Facebook Live. Ya estoy viendo que hay quienes ya se están conectando. Pueden estar en comentarios. Vamos a estar el equipo va a estar monitoreando lo que esté ocurriendo. Pues bueno, maestros, maestros, la semana pasada que llevamos a cabo nuestra primera sesión, presentamos una temática que se llama Educación, Conciencia Planetaria y Futuros Posibles. Y quiero comentarles, quiero aclarar que las masterclass que llevamos a cabo son digamos, el cierre, así un cierre espectacular, un cierre muy bien preparado de un trayecto de preparación. Sí, normalmente lo hacemos coincidir con el inicio o el final de un periodo vacacional, es decir, por lo regular vamos a tener masterclass a fines de diciembre, por ejemplo, previo a las vacaciones de Navidad. Vamos a tener masterclass en marzo o en abril, preferentemente en abril, en el mes de abril. Sí, porque ya ven que se corta el mes de marzo o se corta el mes de abril con las vacaciones de Semana Santa. Y vamos a tener masterclass también en el mes de agosto, ¿sí? Para poder tener un tiempo de descanso también para que coincida con los periodos vacacionales de las escuelas y que podamos empatarlo y que también nos desentendamos un poco de esta preparación, de ese, bueno, de esa tarea que tenemos de estar siguiendo nuestras clases de maestría, de doctorado, de licenciatura. Contextualizo para quienes no están muy familiarizados que las masterclass son una alternativa que se utilizan en las mejores universidades del mundo para que un experto, una persona que tiene experiencia en una temática, haga un planteamiento que genere conocimiento, reflexiones, interacción y ponga sobre la mesa algo innovador, algo disruptivo, algo propositivo también, ¿no? Que es lo que estamos pretendiendo hacer. Ya vieron cómo el doctor David Mendoza Armas en su exposición, en sus planteamientos, pues nos habla de lo que viene con la inteligencia artificial, cómo está impactando la inteligencia artificial en educación y qué mejor que venga
de una autoridad educativa como lo es él, como rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, la UNIVIM. La doctora Patricia Ganem, que va a estar mañana con su segunda sesión, pues también nos hizo planteamientos muy interesantes acerca de la cognición, la metacognición, el cerebro. Nos hizo un repaso y una actualización de las teorías que han estado sustentando el aprendizaje. Entonces, por mi parte, yo toqué dos temas la semana anterior. Fue el tema de la educación y cómo la educación se está convirtiendo en un proceso que necesita redefinirse, que necesita replantearse, debido a que si lo seguimos concibiendo como lo hemos estado realizando últimamente, y no hablo, no hablo de todos, ¿no? Pero sí hablo de una especie de generalización que está muy difundido y básicamente nos estamos refiriendo la semana pasada a que la escuela está en peligro, la escuela está en riesgo. Hay tendencias como el homeschooling, en donde padres de familia y muchos países tienen muy difundido el homeschooling, hacen que sus hijos tomen la instrucción, tomen el conocimiento y su formación a partir de la propia mentoría de los papás. Y el sistema educativo está sirviendo exclusivamente para certificar. Cuando un papá paga un tutor, ellos mismos dan acompañamiento o hacen un autodidactismo, simplemente acuden al sistema educativo para que les dé el certificado de primaria o de secundaria o de bachillerato, ¿sí? Y bueno, ¿por qué hacen eso? Porque la escuela, lejos de ser un ambiente que les ayude, que les favorezca a sus hijos, al menos desde su punto de vista, pues se ha convertido en un lugar en donde los alumnos sufren, donde los alumnos reciben acoso de sus compañeros, reciben malos tratos de sus maestros, y es un ambiente que los deja muy insatisfechos. Sí, y eso está ocurriendo en muchos casos. Y véanlo ustedes, no nada más desde la perspectiva como maestros, véanlo como papás también, ¿no? Y les pongo un ejemplo así de lo que está ocurriendo y esto sucede en los diferentes niveles. Tengo un hijo que es programador, por ejemplo. Estudió en la Universidad de Colima y los fines de semana acudía de Colima a Guadalajara a tomar certificaciones de los lenguajes de programación más actualizados, lo más reciente que estaba ocurriendo en materia de lenguajes de programación, ¿sí? Bueno, él como estudiante de una universidad, de la Universidad de Colima, de la Facultad de Telemática, estaba tomando los lenguajes más actualizados de programación. Obviamente eran certificaciones de las empresas mismas de programación y que cuestan, que tenía que pagar un extra adicional al esfuerzo que tenía que hacer para poder trasladarse. Bueno, ¿qué creen que ocurría cuando él regresaba a su escuela a escuchar a sus maestros que le daban clases de programación? ¿Sí? Que sus maestros, al no estar a la vanguardia, al no tener los lenguajes más recientes de programación, pues estaban impartiéndole, estaban brindándole asesoría y acompañamiento con algo que ya no estaba vigente, con algo que estaba atrasado, ¿no? Y en alguna ocasión escuché una plática de mi hijo con uno de sus amigos, donde que también iba a la certificación y platicaban sobre su maestro de programación. Decían qué atrasado está, ¿sí? Y que no le podían decir nada porque finalmente decían es buena onda, es una buena persona, actúa de buena fe, simplemente no está actualizado. O sea, no era ni siquiera una confrontación, un odio, una cuestión de crítica siquiera, no. Era la comprensión a un maestro que no está actualizado. Pero su expresión que me llamó mucho la atención era, pero pues, ¿qué hacemos? Necesitamos el papelito, necesitamos que nos dé una calificación, requerimos el título de la universidad. Sí, a eso me refiero cuando hablo de la escuela como un mal necesario. O sea, es decir, vamos a aguantar aunque no estemos aprendiendo nada. Vamos a permanecer aunque no me sirva lo que estoy aprendiendo, aunque lo que me sirve lo esté tomando por otro lado. Sí, entonces es un asunto que debe replantearse en la escuela, ¿sí? Es decir, sigue habiendo muchas actitudes de docentes que lamentablemente ahuyentan a los alumnos, ¿sí? Alumnos que le preguntan al maestro, ¿y eso para qué me va a servir?
y reciben como respuesta, te sirve para que no se te seque el cerebro. Tienes que aprender matemáticas por si estudias una ingeniería, ¿sí? Y si no, ¿sí? Entonces, son respuestas que ya no satisfacen, que ya están dejando mucho que desear en la propia formación de los estudiantes. Por eso hablábamos de la escuela, de una escuela que está en riesgo, ¿sí? Se ha hablado igualmente de la amenaza que representa la inteligencia artificial para muchos docentes. Y hay quien dice, es que la escuela no va a superar a los docentes, no los va a sustituir, perdón, la inteligencia artificial no va a sustituir a los maestros, no los va a superar. A ver, yo hasta hace poco decía así tajantemente, es cierto, no los va a sustituir, pero hoy tengo una respuesta diferente. Hoy tengo la convicción de que sí va a sustituir a algunos maestros que realizan prácticas de alguna determinada manera, es decir, todos los docentes que realicen prácticas repetitivas, mecánicas, predecibles, memorísticas, tradicionales, sí pueden ser sustituidas por una inteligencia artificial que no regaña, que le pides una nueva explicación y te la da, que tiene paciencia, que está disponible las 24 horas. En ese caso sí hay una sustitución, eso es lo que tenemos en el punto de la discusión hoy. Inclusive estamos implementando innovaciones en donde a partir de la tutoría virtual apoyada con inteligencia artificial, los alumnos aprendan las cuestiones disciplinares, las cuestiones teóricas, las cuestiones de información, de reflexión, ¿sí? Y que la intervención humana, la mediación humana, se deje aquellos aspectos que no puede abordar la inteligencia artificial, como son la empatía, como son las habilidades socioemocionales, las habilidades blandas, pues. Sí, entonces en ese sentido, sí corremos ese riesgo, pues, de ser sustituidos. Quiero adelantarles, quiero darles la primicia de que estamos trabajando y documentando un modelo de asesoría o de tutoría más bien con apoyo de inteligencia artificial, ¿sí? Y lo vamos a pilotear con un bachillerato que vamos a implementar para que los alumnos que tengan más de 17 años y que prácticamente por la edad no van a tomar la decisión de regresar a una escuela preparatoria de 3 años en un horario determinado, cuando ya están inclusive muchos insertos en el mundo laboral. Pero tampoco tienen tiempo para dedicarle demasiadas horas pues al estudio. Pero ya pasaron esa etapa de inmadurez de la adolescencia con la que a veces se cursa la preparatoria y ahora con la madurez y la experiencia que les ha dado la vida, pueden tener una preparación express en 6 meses apoyada con inteligencia artificial para tener las capacidades desarrolladas que no le pide nada a un egresado que tomó 3 años de preparatoria, 3 años de bachillerato y que los faculte a ellos para poder acceder a una carrera profesional, también en línea si quieren. Y estamos documentando ese proceso. Sí, es decir, cómo van a aprender matemáticas, física, química, biología a través de un tutor virtual. ¿Sí? Y obviamente eso no es suficiente, se requiere la dimensión humana, se requiere la mediación de una persona, de un docente, pero enfatizando esa dimensión humana. Entonces vamos a tener sesiones sincrónicas o sesiones presenciales para justamente fortalecer esa formación integral que tienen las personas, ¿sí? Entonces, pero también estamos valorando el hacer esto mismo con estudios de posgrado, ¿sí? Es decir, si yo tengo una teoría, perdón, tengo una materia en mi maestría o en mi doctorado que se llame diseño curricular, por ejemplo, y quiero aprender a hacer diseño curricular, entonces podemos mediar ese aprendizaje con un tutor virtual de inteligencia artificial que me ayude, que me asesore, que me acompañe en el aprendizaje de hacer diseño curricular, que yo aprenda a hacer diseño curricular, ¿sí? Y tal vez lo aprenda mejor que un docente que tiene conocimientos un tanto limitados, pero que me puede compartir de alguna forma la experiencia o el aprendizaje. Entonces, estamos en esa parte, pues, cómo implementar la tutoría virtual también en algunas asignaturas de los posgrados, sí, para aprender a mayor profundidad. Es decir, vienen cambios muy, muy interesantes en ese sentido. Entonces,
El primer punto era cómo la educación tiene que transformarse, ¿sí? Y sobre eso platicamos la semana pasada. El segundo aspecto era sobre la ciudadanía planetaria, ¿sí? Hablábamos de ciudadanía planetaria, donde tenemos la necesidad de formar personas que se conviertan en ciudadanos del mundo, ¿sí? Es decir, darnos cuenta que ya las barreras del idioma o las barreras geográficas ya cada vez son más invisibles. Anteriormente una persona le pensaba para viajar, para irse de intercambio a otra universidad, le pensaba en el idioma, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para comunicarme? ¿Cómo voy a hacer para entender lo que me estén diciendo? Pues en la actualidad, ese ya no es un asunto que ocasione problemas, ¿sí? Y cada vez esto va a ser menos, ¿sí? Es decir, vamos a tener la oportunidad de que si alguien está tomando una clase en línea, por ejemplo, vamos a suponer esta clase, y está en Japón, alguien está escuchando a Jesús Velázquez hablar en español, pero él lo está escuchando en japonés o en chino mandarín o en cualquier idioma, porque la propia herramienta, la propia plataforma va a tener, o ya hay plataformas con traducción simultánea de lo que está haciendo, por lo menos con subtítulos en cualquier idioma, ¿sí? Entonces, eso ya no es una barrera. La geografía tampoco ya lo es decir, ya están habiendo revoluciones en cuanto a las comunicaciones y pues cuando tú te preguntas, ¿y a qué me traslado al otro lado del mundo? Si lo que puedo hacer allá presencialmente lo podemos hacer de manera virtual, ¿sí? Y bueno, eso da una revolución. Entonces tenemos que pensar en la salud planetaria, en la ciudadanía planetaria, en un mundo interconectado, ¿no? Pero bueno, la temática central de esta sesión, de esta segunda sesión, que yo la guardé específicamente para el cierre, es sobre tendencias de la educación, sobre los futuros posibles y deseables de la educación, ¿sí? Que es una visión prospectiva. ¿A dónde va la educación? Visualizándola hacia el 2030, hacia el 2030, que coincide con los objetivos de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Por aquí estoy leyendo algunos comentarios. Sí, Víctor nos comenta que es prioritario transitar de un modelo o sistema de cumplimiento de tiempo a producción de resultados positivos. Qué interesante este comentario. O sea, ya no se trata de cumplir horarios, no, se trata de cumplir metas, de dar resultados. Es decir, una persona puede pasar, y hay un ejemplo muy claro, miren, y esto reflexiónenlo. Hace tiempo hubo una discusión sobre cuántas horas toman los alumnos de clases de inglés en secundaria. Primero, segundo y tercero de secundaria, ¿cuántas horas toman de inglés? Y la pregunta es, ¿y cuánto aprenden los alumnos en 3 años teniendo clases de inglés? Con todas las horas que toman en primero, segundo y tercero. Y tenemos una historia en donde los alumnos de secundaria que empiezan a tomar clases de inglés ni hablan ni escriben inglés. Aprenden solo lo básico, ¿sí? Es decir, ¿qué está fallando? ¿En dónde está fallando el modelo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Entonces, habrá que plantearlo. En cambio, vemos experiencias de alumnos que se van a una estancia de verano en un ambiente así completo que los envuelve y vemos que los alumnos aprenden inglés en ese poquito tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está fallando, no? Entonces, ¿será la metodología? ¿Qué será, Arturo? Nila, tú que eres experto en ese tema de educación Hola, muy internacional. buenas noches, doctor Jesús. Qué Buenas noches. bueno que me abre la puerta. Tiene que ver con la cultura. Decía usted hace un par de minutos, quizá ya no hay por qué viajar a un intercambio. Al revés, un 80-20. Viajamos a un intercambio para en 40 horas, viviendo dentro de la cultura americana, canadiense, británica, irlandés, noruega, aprender el idioma, no de una manera básica, sino real, Ujú, sustantiva. Puede ser una de estas vertientes. ujú. Sí, sí, sí. Sí, es que el ambiente mismo te presiona, te obliga prácticamente a solucionar, ¿sí?
Yo me decía que cuando he viajado a Estados Unidos, así que de repente dices, ya para solucionar lo básico tengo, para comer y para hospedarme y demás y para subirme al camión con eso tengo, con el inglés que domino, ¿sí? Pero llegas a una tienda y el dependiente te dice, caro cash. Y tú dices, o sea, ¿qué me dijo? Pues, sí. Entonces dices, ¿con tarjeta o en efectivo? ¿No? Te está preguntando, pero lo dice tan rápido y acostumbrado pues a gente de su idioma que tú no le entiendes, ¿sí? Ya cuando te lo deletrea, sí, ya, eso me está diciendo, ¿no? Entonces sí es como todo el ambiente. Yo cuando fui maestro de historia, les pongo un ejemplo, pude haber explicado cientos de veces la gesta heroica de la independencia de México. Y los alumnos lo entendían, les parecía algo significativo porque trataba de hacerlo ameno. Pero cuando los traje a Dolores Hidalgo y los paré en el atrio, desde donde Miguel Hidalgo arengó a la multitud para dar el grito de independencia, en ese momento les quedó mucho más claro y mucho más significativo porque les decía, miren, aquí en este ladrillo, aquí en esta piedra estuvo parado Hidalgo, la gente estaba allá a aquel lado, ¿sí? Y el ambiente mismo te enseña, el ambiente mismo te involucra, ¿sí? Es inmersión. Y las inmersiones son justamente lo que nos hace que sea mucho más significativo. Como dice Scarlett, considerando el contexto, las necesidades, las habilidades, las áreas de oportunidad de los estudiantes para que sea altamente significativo. Y eso tiene que ver con pertenencia, ¿no? Bueno, ¿a dónde va la educación? ¿A dónde va la educación actualmente? Me puse a investigar, he estado sondeando, viendo qué tendencias hay, cuáles son los futuros posibles. Y de todos los escenarios, de todo lo que pude ver, tomé la decisión de seleccionar 5 tendencias, de hablar de 5 aspectos relacionados con el futuro de la educación y me voy a permitir presentárselos y bueno, espero que coincidan conmigo en este punto y vamos a empezar con ese repaso. ¿A dónde va la educación del mundo, la educación de México y la educación del mundo? Miren, las 5 tendencias que elegí, que tienen mucha actualidad y que están planteadas para el futuro inmediato, digamos, para el 2030, que ya estamos a nada del 2030. Una es la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no la generativa, la agéntica, los agentes de inteligencia artificial. Esa es una tendencia y es de lo primero que vamos a hablar. De lo segundo que vamos a hablar es de las microcredenciales como trayectorias formativas flexibles. Es decir, las trayectorias formativas flexibles como una necesidad actual que son, digamos, la alternativa que complementa los cambios curriculares. Es decir, hacer un cambio curricular implica tiempo, capacitación, esfuerzo, dinero. Pero implementar una trayectoria formativa flexible en función de la necesidad es algo más rápido, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las microcredenciales. Vamos a hablar igualmente del aprendizaje adaptativo. Y el aprendizaje adaptativo es una tendencia actual en donde se habla pues de que ya no se puede plantear la educación estandarizada, lo mismo para todos, las mismas actividades, los mismos contenidos, los mismos ejercicios. Tiene que haber un cambio en este sentido de hacer aprendizajes adaptativos, que digamos es la edad, la mayoría de edad de la inclusión. Es la atención personalizada, la personalización del aprendizaje es una tendencia muy fuerte. El otro punto está relacionado con las analíticas de aprendizaje, que en el mundo general, en el mundo global, tendríamos que estar hablando de analítica de datos. Y el mundo de los datos es un mundo que se cuece aparte, es un mundo que necesita una especial atención porque representa económicamente instalaciones, implica los centros de datos actualmente, las granjas de datos, pues, son todo un tema actualmente que se está buscando solucionar porque en alguna parte tiene que estar resguardado. Pero en educación específicamente nos interesan las analíticas de aprendizaje. Analíticas de que de alguna forma son datos también, pero focalizados al aprendizaje, ¿no? Y el otro punto es
¿dónde queda el ser humano? Finalmente, en esta tendencia tecnológica de avances, de vanguardia, de innovaciones, ¿dónde queda el ser humano? En dónde se tiene que resguardar esa dimensión humana de la educación? Que esa parte sí es insustituible, pero bueno, ¿en dónde nos tendríamos que refugiar como seres humanos para poder salvar esta carrera vertiginosa, dominada mucho, mucho por la tecnología? Sí, pues vamos a empezar con la inteligencia artificial agéntica, ¿sí? A ver, la inteligencia artificial, maestros, maestras, ha pasado por diferentes etapas. El gran boom que empezó en 2022 fue el de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa te da información. La inteligencia artificial generativa te acompaña, te da un montón, le haces consultas y te da información, te da datos, te da mucha teoría, te explica, ¿sí? Información, información. Y lo que hace pues básicamente es escanear todo lo que hay en la nube, todo lo que hay en las fuentes que están en Internet y curar ese contenido de acuerdo a lo que tú le preguntas, de acuerdo al acompañamiento que tú le das, de acuerdo al conocimiento que va teniendo de ti y te va dando una información curada, ¿sí? Bueno, pues empiezan ya desde hace un tiempo a surgir sistemas que no nada más te dan información, sino que te contextualizan, que usan herramientas, que ejecutan tareas como si fueras tú, ¿sí? Es decir, los agentes de inteligencia artificial no nada más les pides que te den información, que te investiguen sobre un tema, no. Hacen tareas que tú realizas normalmente. ¿Como cuáles tareas? Como responder tu correo, como estar atentos al WhatsApp y estar atendiendo tus propios mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Tienes una hoja de Excel donde tienes un montón de datos y tú le dices que te haga procesamiento de esos datos de Excel y te los procesa y te da la información ya digerida. Es decir, es una especie de gemelo digital tuyo, es una especie de clon digital, ¿sí? Y en educación, pues imagínense lo que se puede hacer con un clon digital, con un gemelo digital. Es decir, esto transforma profundamente el aprendizaje porque tendrías una especie de ayudante que te auxilia a revisar tareas de los alumnos, a retroalimentar, a hacer tareas que de alguna manera implican nada más sistematización, procesamiento de datos y bueno, te ayuda con toda la gestión académica. Y esto no es futuro. Esto es actualidad y vamos a irlo viendo poco a poco. Miren, un agente de inteligencia artificial es un sistema que razona entre comillas, ¿eh? Pero sobre todo a partir del entrenamiento actúa e interactúa, ¿sí? Es decir, realiza acciones, ¿sí? Un agente de inteligencia artificial descompone metas, decide pasos, usa herramientas, ¿sí? Ajusta el comportamiento al contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Y las inteligencias artificiales actualmente están entrando a un nuevo escenario donde la batalla es la inteligencia artificial agéntica. ¿Sí? Donde ya los sistemas están mandando opciones para que a partir de lo que tú estás solicitando, el propio agente empiece a mover tu computadora, empiece a meterse a tus datos, empiece a realizar acciones que normalmente tú lo haces, hasta ahorita con el control tuyo, pero obviamente entre ese control y ese posible descontrol que puede haber, hay una línea muy delgada donde tome decisiones que a veces no son las que uno quisiera. En el caso de educación, hablando ya de la parte positiva, dejemos un rato la parte pesimista. Significa que la inteligencia artificial agéntica nos permitirá acompañar procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? Actualmente estamos todavía en los inicios, estamos todavía en la parte de los avances todavía un tanto, todavía incipientes, todavía primitivos, es decir, no podemos hablar de una inteligencia artificial agéntica completamente, ¿no? Ya hay asistentes, ya hay agentes que están entrando y voy a empezar con cuáles. Miren, pude investigar cuáles son
los agentes de inteligencia artificial que hoy por hoy están ya actuando, no de ahora, ya tienen tiempo algunos que nos permiten actuar y llévenselo de tarea para que lo puedan ustedes explorar. Eh, Cuatro de los gigantes tecnológicos que están muy metidos en inteligencia artificial, muy metidos, pues son Anthropic. Anthropic es la empresa, y quiero contextualizarlos, que fundó OpenAI, que fueron los fundadores de ChatGPT, los de Anthropics. Pero por cuestiones éticas, Anthropics dijo, yo no le voy a seguir el juego a OpenAI, ¿sí? No le voy a seguir el juego. Y los impulsores de Anthropic se salieron de la empresa OpenAI. OpenAI es la empresa que creó ChatGPT, que lanzó ChatGPT. Cuando en noviembre de 2022 se lanzó perdón, sí, 2022, el 30 de noviembre se lanzó ChatGPT, hubo personas al interior de la propia empresa que dijeron, oiga, no, todavía no es el tiempo, tenemos que madurarlo, tenemos que ser responsables. Sin embargo, hubo una división, hubo una escisión y se salió, Elon Musk era de OpenAI, fue de los creadores, ¿sí? Él dijo, yo no le entro, se fue a crear su propia inteligencia artificial. Pero los fundadores de Anthropics también pertenecían a la empresa y se fueron. ¿Sí? Y se quedó al frente de OpenAI, se quedó Sam Altman, que es el CEO, es el impulsor, el director de OpenAI. ¿Sí? ¿Qué hicieron mientras los de Anthropic? Los de Anthropic crearon otra inteligencia artificial también muy competitiva, muy completa, que es Cloud. Se escribe Claude. Bueno, hasta la fecha, los impulsores de la inteligencia artificial cloud se han portado un tanto más éticos, más cautos, nos dan información un poquito más verificada. Se han estado como trabajando mucho sobre las alucinaciones. Inclusive hay un episodio reciente donde el gobierno de Estados Unidos hizo una licitación para la fabricación de armas, para que entraran pues a la cuestión armamentista las inteligencias artificiales y Anthropic dijo, no le entro. Y OpenAI dijo, le entramos. ¿Sí? Es decir, tiene que ver con cuestiones éticas, ¿no? Pero recientemente los creadores de Anthropics, Cloud, ¿sí? También hicieron un lanzamiento en donde dijeron, tenemos una inteligencia artificial bastante avanzada, ¿sí? Tenemos una inteligencia artificial que es capaz de vulnerar los sistemas informáticos más sofisticados. Si estamos hablando de la banca, estamos hablando de los gobiernos. ¿Sí? Es decir, los podemos hackear sin problema, dijeron los de Cloud. Y tienen en este momento, digamos, dos versiones. ¿Sí? Una, digamos, que es pública, pero ya hablaron de que están operando otra que no la han sacado al público por lo peligrosa que es si llega a las manos del público. ¿Sí? Entonces, estamos en ese momento, pues, de capaces de vulnerar, pues, prácticamente la economía mundial y los sistemas de encriptación de datos actuales, ¿sí? Entonces, entre los agentes, digamos, ya centrándonos en el tema, Anthropics lanzó un desarrollo que le llamaron Cloud for Education, ¿sí? Inteligencia artificial para educación, ¿sí? Y bueno, tienen otros desarrollos que también están siendo la vanguardia, están siendo la punta de lanza de la inteligencia artificial agéntica, ¿sí? La otra empresa es OpenAI, son los creadores de ChatGPT. Bueno, hay una versión de ChatGPT específicamente enfocada en la educación, ¿sí? Es decir, ya son agentes de inteligencia artificial que ya pueden realizar acciones. Inclusive, ustedes pueden ver ya quien tiene la suscripción de $20 de OpenAI, pueden ver ahí ya que puedes utilizar la inteligencia artificial agéntica, un agente de inteligencia artificial que está todavía aprendiendo, ¿no? El otro competidor de la inteligencia artificial es Google. Y el desarrollo de Google también como inteligencia artificial fue Gemini, ¿sí? Y tienen también su versión de Gemini específicamente para educación. Y un desarrollo que ya vincularon Classroom, que es una plataforma de Google, ya la vincularon con inteligencia artificial. Ya Gemini puede estar interactuando con Classroom
Y lo que está causando furor actualmente es el famoso Notebook LM. Notebook LM tiene la característica de que tú lo alimentas. Es decir, quieres hacer una planeación y te preguntas, ¿cuáles son los documentos que yo necesito para hacer una planeación? Ah, necesito el programa. Ah, pues le cargo el programa. Necesito también un formato de planeación, le cargo el formato, lo alimento y Notebook LM actúa en un entorno controlado que tú alimentas y todo lo que obtiene va a ser de las fuentes que tú lo estás alimentando. Sí, es muy sencillo sacar una cuenta en Notebook y es muy sencillo utilizarlo también porque es bastante intuitivo, ¿sí? Y bueno, y en esa misma guerra, digamos, de competidores por inteligencia artificial, pues está tomando cada vez más fuerza Microsoft. Inclusive Microsoft está resurgiendo, se está relanzando, ¿sí? Y tienen ya un agente de inteligencia artificial que está ya superando. Ellos fueron los primeros que lanzaron Copilot, ¿sí? Pero hay muchas más alternativas es que está lanzando ya Microsoft. Sí, esos son, digamos, algunos que en educación han tenido ya aportaciones muy interesantes, muy relevantes. Bueno, ¿qué puede hacer un agente de inteligencia artificial? Y cuando digo qué puede hacer, no me refiero a un potencial, no, ya lo hace hoy, ¿sí? En educación puedes usar un agente de inteligencia artificial para que te haga planeaciones, que te diseñe materiales, que haga secuencias didácticas, que te busque textos, ¿sí? Que te transcriba, ¿sí? Que te haga contenido de un curso, ¿sí? Y hay un montón de agentes que le dicen, a ver, hazme, necesito una presentación de esto y la tienes en 4 minutos, ¿sí? Nos personaliza también los apoyos que estamos queriendo según el nivel en que estemos trabajando, nos resuelve dudas, plantea metas y nos va diciendo cómo las vamos cumpliendo. Puede acompañar prácticas, puede retroalimentar, puede hacer un estudio guiado, ¿sí? Podemos igualmente apoyarnos en inteligencia artificial para hacer investigación, para hacer tareas administrativas, ¿sí? Para evaluar también textos. Recientemente vi, todavía un tanto de manera manual, pero finalmente es un agente el que está actuando, ¿no? Vi un maestro que decía, le decía un maestro a otro, y eso lo acabo de presenciar. Le decía, mira, es que pide a tus alumnos que te resuelvan el examen en línea y convierte sus exámenes a partir de formularios, conviértelos en PDF y sube los archivos de PDF para que te ayude a calificar ChatGPT. Y dice el maestro, no, yo los apliqué impresos, los tengo en papel. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Los escaneo? ¿Qué hago? No. Le toma fotografías a los exámenes con las respuestas de los alumnos, sube la fotografía y la inteligencia artificial los califica. Le dice, tiene tantas bien, tantas mal, tales preguntas están bien, tales están mal. Sí, y existen un montón de alternativas ya pues para hacer este tipo de tareas, ¿sí? Entonces, tenemos ya la posibilidad de utilizar agentes de inteligencia artificial en educación que cumplen una finalidad, te facilitan la tarea, siempre y cuando sean tareas mecánicas, repetitivas, predecibles, ¿sí? En donde tengas que revisar. Bueno, ¿qué tan predecible es revisar una evaluación? Pues tan predecible es como decirle, a ver, de la 1 a la 20, las respuestas son estas las correctas. Ve cómo está este examen. Y lo alimentas el examen, se lo das y simplemente te retroalimenta, ¿sí? Y te ayuda justamente a hacer esa tarea, ¿no? Adelante, Julián, por favor. Sí, buenas noches. En esto de los exámenes, claro, en las preguntas cerradas de respuesta exacta, pues está muy bien, ¿no? Ahora, Ajá. preguntas abiertas que hay, rúbricas o algo que te ayude para más o menos evaluar si el alumno tiene que hacer una reflexión más profunda, no nada más una respuesta exacta. Es mi pregunta. No, sí, sí, claro que sí, 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 de hecho, existe esa posibilidad, por supuesto que sí, ¿no? A ver, hay una interacción de Fede Vinto en ese sentido. Dice, tuvimos que replantear el proyecto de este último periodo a la contaminación por los derrames del crudo en la refinería de Dos Bocas. Ok, este, Elizabeth dice que fui a Mexicali y que no los invitaron. Estaba en la sesión 2 con preescolar nada más.
Sí hay, Julián, efectivamente hay posibilidades de hacer retroalimentación a partir de lo que alimentas y el escaneo que se le da en inteligencia artificial y el entrenamiento que le haces, ¿sí? Y confronta y te da algún tipo de sugerencias. Te pongo un ejemplo. Estamos trabajando actualmente en un desarrollo en donde lo que queremos es lo siguiente. Miren, en resumidas cuentas, y lo vamos a presentar en el Congreso ahí en Vallarta. Le vamos a meter un video a una plataforma, una práctica, de una clase de 50 minutos. Y le digo, a ver, esta es una clase de un maestro de matemáticas, ¿no? Retroaliméntala. Esa es una cuestión cualitativa, ¿no? O sea, es una práctica, yo le voy a decir, a ver, este maestro está dando sus clases bien o qué sugerencias me le puedes dar, ¿no? Y la inteligencia artificial nos va a dar una retroalimentación sobre esa práctica y me va a decir: "Ah, que el maestro está haciendo esto, se sugiere que mejore en esta otra parte". ¿De dónde saca la alimentación que le va a permitir dar sugerencias para la mejora? No la saca de la nada. Es decir, yo le tengo que dar referentes. Esa inteligencia artificial está alimentada con los referentes de las buenas prácticas. Y esos referentes de las buenas prácticas son libros, son documentos, son videos en donde yo lo alimenté y le digo, de acuerdo a la literatura pedagógica reciente, las buenas prácticas deben tener estas características. Y así lo dice Jimeno Sacristán, y así lo dice Federico Malpica, y así lo dice Cecilia Fierro con sus dimensiones. Lo alimento. Y tomando en cuenta toda esa alimentación, retroalimenta, da sugerencias, porque hace una confrontación de lo que está haciendo el maestro con el deber ser con el cual yo lo alimenté. O sea, no es de la nada, pues, ¿sí? Y esto es meramente cualitativo. Es información, son sugerencias. Entonces ya no estamos pasando ya la parte nada más mecánica, nada más la parte, digamos, exacta o cuantitativa. No, ya estamos pasando a la parte cualitativa, pero a partir de alimentar también con datos cualitativos. Eso sí es importante el conocerlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la gran promesa pedagógica de la inteligencia artificial agéntica? ¿Qué esperamos de la inteligencia artificial agéntica? Bueno, cuando utilizamos un auxiliar, finalmente un agente nos auxilia, pues nos permite que ya no estemos nada más viendo el bosque, viendo las generalidades, ya nos va a permitir entrar a detalle, nos va a permitir ahorrar tiempo y hacer esto más personalizado, más contextual, intervenciones más oportunas y más focalizadas, ¿sí? En resumen, pues, lo que antes estaba solamente reservada a las personas, a los humanos, pues ahora podemos irlo trasladando a agentes de inteligencia artificial que pueden dar seguimiento, que pueden plantear andamiajes, prácticas guiadas, retroalimentación y motivación, como este ejemplo que les estoy diciendo de la mejora de las prácticas, donde quien analiza una práctica y quien sugiere mejora la práctica es un agente de inteligencia artificial. Y eso anteriormente, bueno, estaba supeditado a los seres humanos. Ahora, vean cómo, por ejemplo, actualmente en los deportes, y a propósito del mundial que ya viene, pues anteriormente hubo mucha resistencia a meter tecnología en los deportes, ¿no? Que en Estados Unidos en algunos deportes ya tenías que ir a la pantalla a ver qué pasó y hacer repeticiones para tomar una decisión. Ya ahorita existe tecnología para ver si fue gol o no fue gol, ¿sí? Ya no está supeditada al ojo humano nada más, ¿no? Ya hay tecnología para eso. Bueno, así como hay tecnología para eso, va a haber tecnología prácticamente para todo, ¿no? Porque el procesamiento, por ejemplo, en las categorías de análisis de la práctica, tú dices, ¿cuánto tiempo usó la voz el maestro? ¿Cuánto tiempo usaron la voz los alumnos? Si tú lo hicieras eso manual, no, hombre, yo lo he hecho en alguna parte de mi formación y es terrible. ¿Sí? Y si lo meto a inteligencia artificial, en un minuto me dice, fueron 48 minutos de uso de la voz del maestro y 12 de los alumnos. Así, en un ratito. No, porque se hace procedimiento muy rápido, ¿no? Pero es perfectamente posible. Entonces, esa es la gran promesa, ¿no? Bueno, la, hay una cuestión interesante en esto, maestros, porque estamos, y ubiquémonos bien en esa etapa, estamos
ante una guerra de inteligencias artificiales, una carrera parejera, como dicen en mi pueblo, ¿no? Donde de repente uno rebasa al otro y lo anuncia como que ya es el que se fue a la delantera, y luego otro rebasa por la izquierda y otra por la derecha, y estamos todavía en esa guerra de inteligencia artificial, donde pensamos que los actores actuales, ¿Qué alguno va pasó? a tomar la delantera. Sí, maestra Eli. Ah, alguno va a tomar la delantera. ¿Cuál es la búsqueda que están haciendo las inteligencias artificiales? Llegar a la inteligencia artificial general. Y la inteligencia artificial general se dice que quien domine la inteligencia artificial general va a dominar el mundo, va a dominar el escenario. Y en esa carrera están actualmente dos países, está China y está Estados Unidos. Y China tiene muchas posibilidades de rebasar, pero con mucho, porque ellos no tienen la limitación de las regulaciones. Ahí el gobierno les dice, aviéntate aunque actúes de manera inmoral, aunque no sea ético, sí, pero vamos a ganar la carrera, ¿sí? Estamos en eso. Ahora, la inteligencia artificial general, pues ahora sí estaríamos hablando prácticamente de un clon humano. ¿Sí? Que podría hacer todo lo que hace la inteligencia artificial natural, ¿sí? Generalizada, entonces ya no es genérica. Estamos en la géntica, pero la carrera va hacia la búsqueda y el logro de la inteligencia artificial general, ¿sí? Y muchos de esos proyectos, lo que sabemos actualmente es lo que ya pueden dar a conocer al público. Pero créanme que detrás de cámaras, en los sótanos pues de las grandes empresas, se están cocinando proyectos que ni idea tenemos de qué alcances tienen. Recuerda lo que pasó con el Internet. Nosotros conocimos el Internet, sí, ya en una etapa ya que en que se liberó, pero mucho antes el Internet existía como inteligencia militar. Si era una inteligencia militar. Ya después la sacaron al público. Bueno, imagínense todo lo que hay en esos sótanos y que de repente, bueno, vamos a conocer y nos va a sorprender. Hay un proyecto que yo les había platicado hace poco, que están trabajando Sam Altman, el de OpenAI, y el creador de los iPhone, el creador, el cerebro de Apple, ¿sí? Este señor se llama John Ives, Jonathan Ives, John Ives, ¿sí? Están trabajando, es medio secreto el proyecto, pero ellos buscan justamente un agente de inteligencia artificial que anuncian ya, entre lo que han dado a conocer, que va a desplazar a los celulares, ¿sí? Porque ese desarrollo que ellos están haciendo nos va a permitir comunicarnos y hacer todo lo que hacen los celulares, pero sin utilizar el celular, ¿sí? Entonces, ojo, entre los adelantitos que hemos visto, por ejemplo, son los lentes, las gafas de Ray-Ban y Meta, por ejemplo. Sí, pero ellos hablan de un dispositivo que no está medio secreto, pero espérenlo, espérenlo. Seguramente en el 2026 va a haber sorpresas y hay indicios de que va en ese sentido, ¿no? Pues bueno, pasamos a la segunda tendencia y la segunda, perdón, nada más comentarles, como gran parte de ustedes son miembros de la comunidad de docentes digitales, sobre este punto de la inteligencia artificial agéntica, quiero comentarles que vamos a empezar a experimentar el uso de agentes de inteligencia artificial para que sean tutores de aquellas asignaturas que no requieren, no son propiamente de la dimensión humana, pues, sí, son disciplinares, simplemente, ¿no? Y lo vamos a experimentar con bachillerato, ¿sí? Entonces, para que estén ustedes enterados de eso y que le podamos dar seguimiento y que sea también materia de las tesis que hagamos y de las investigaciones que vayamos haciendo cada uno de nosotros, ¿no? La segunda tendencia es las microcredenciales, ¿sí? Las microcredenciales también es una tendencia actual, ¿sí? Eh, ¿Por qué razón? Bueno, para nadie es un secreto ya que la educación actual necesita hacerse más flexible, necesita hacerse más abierta, más adaptable. Y una respuesta que están dando los sistemas educativos, de algunos sistemas educativos del mundo avanzado, son las microcredenciales, ¿sí? Las microcredenciales, a pesar de que son formaciones así muy precisas, profundas, aún no tienen la capacidad ni la intención tampoco de desplazar al sistema educativo tradicional, ¿sí?
pero sí están reconfigurando toda la forma como se aprende, cómo se certifica y cómo se avanza. No sé si han escuchado que se dice, que se habla de que la mayor universidad del mundo en muy poco tiempo se va a llamar Google, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar prácticamente montones de capacitaciones. Veamos cómo han crecido algunas plataformas como Coursera, por ejemplo, ¿sí? Y otras herramientas que ofrecen cursos y que la gente está tomando capacitaciones en esas plataformas sobre lo nuevo que hay. Ahora con la pandemia crecieron muchísimo. Entonces, la plataforma de Carlos Slim, la de aprende.gov.mx, efectivamente, esto, o sea, podemos encontrar lo que quieras aprender y rápido y gratis y con respaldo institucional, inclusive cada vez van a tomar más fuerza. De repente, estas alternativas surgen sin mucha credibilidad. Si dicen, ah, tomaste un cursito, así patito en tal lugar. Bueno, he de decirles que cuando una persona hacía una tesis hace poco tiempo y recurría a Wikipedia, por ejemplo, lo choteaban, etiquetaban como de superficial, como de fuentes no confiables, si recurrías a Wikipedia. Pues Wikipedia es una construcción colectiva que se autorregula y que la misma gente vigila que no haya datos que no estén verificados, datos que se salgan de la verdad, ¿sí? Y esto empieza a darle sustento y empieza a darle credibilidad. Entonces, muchas de las cosas que surgen así de repente, como patito, como que no sirve, como superficial, de repente empiezan a tomar este impulso y a tomar credibilidad. Entonces, en ese sentido, pues es importante que no perdamos el rumbo y que sepamos efectivamente de qué estamos hablando, ¿no? Y las microcredenciales son una opción. Una microcredencial certifica un logro específico, ¿sí? Diseño curricular, alta dirección, que son las que vamos a lanzar nosotros a propósito de eso, ¿no? Manejo de una herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, es realmente poco lo que se aprende, pero muy profundo. Pero eso que se aprende tiene que ser evaluable, tiene que ser verificable, ¿sí? Tiene que ser comprobable. Es decir, el valor no está en que sea una preparación que dure un año, que dure 4 meses, que dure mucho, no. Son breves. De hecho, las microcredenciales son de 40 horas, de 50 horas, ¿sí? Tampoco menos de 40, ¿no? Pero sí tienen que demostrar con claridad, tienen que probar que la persona comprende, que la persona sabe que lo que la persona puede hacer es microcredencial, ¿sí? Entonces, una microcredencial debe tener un respaldo en donde se tenga con claridad quién la está emitiendo, donde se desglose con todo detalle qué aprendizajes está certificando. Está dando constancia, está dando evidencia de lo que la persona aprendió, cómo se le evaluó, cuánto tiempo le dedicó al estudio para su preparación. Una microcredencial debe ser portable. Cuando digo portable, me refiero a que tú puedes tener un gafet impreso donde venga un código QR y si dice, a ver, dame tu currículum, dame tu preparación, aquí tengo una microcredencial y aquí la puedes ver. Y en ese código QR, en esa insignia, se escanea y lleva a la persona a donde está el respaldo de la preparación que tú tienes, ¿sí? Debe ser comparable y de ser posible apilable. Lo apilable es que son acumulativas, son complementarias una de otra y podemos ir sumando créditos, podemos ir sumando preparaciones, ¿no? Ahora, las microcredenciales, actualmente, por ejemplo, en México, se pretende que sean creíbles, se pretende que sean transparentes, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, el estado de Guanajuato está impulsando microcredenciales, ¿sí? Y les platico lo que investigamos sobre esas microcredenciales que está ofertando actualmente el estado de Guanajuato a través de sus sistemas educativos. Mire, surgió porque en Guanajuato hay empresas automotrices y hay también universidades que ofertan preparación, ingenierías, licenciaturas que alimentan, digamos, ese sector automotriz.
por poner un ejemplo. Pero de repente las empresas, ante el advenimiento ya de los autos eléctricos y de sistemas más modernos, se dieron cuenta de que el producto que estaba egresando la universidad ya no estaba respondiendo a las expectativas de la empresa. Y las empresas tenían que hacer capacitaciones específicas a su personal, que les quita tiempo, que les quita igualmente, los distrae pues de lo que es su función, que es producir, por estar preparando y capacitando a su gente. ¿Qué fue lo que hicieron? Le dijeron, a ver, universidad, sistema educativo de Guanajuato, lo que necesitamos es esto, esta preparación. Y la universidad dijo, es que no tengo tiempo, no tengo manera de cambiar el plan de estudios. La respuesta es, no lo cambies, simplemente agrégale la capacitación específica en esto, en esto, en esto, y démosle el carácter de microcredencial. Y que eso va a permitir que aunque la persona no esté en la universidad, no esté inscrita en la universidad, no haya tomado la carrera universitaria, que como externo tome esa capacitación que yo necesito como empresa. Y voy a contratar a una persona que tenga la carrera universitaria más las microcredenciales, o voy a contratar exclusivamente a quien tenga las microcredenciales. ¿Sí? Entonces, eso abre posibilidades enormes. ¿Sí? Porque ya no se requiere cambiar el sistema educativo en general. Ahora, si yo soy un empleador y tengo que optar a dos personas a las que les voy a pagar lo mismo, y una persona me va a decir, tengo un título universitario y además tengo microcredenciales, a otra persona que me dice, tengo solamente microcredenciales, pero no tengo carrera universitaria, yo me voy por la persona que tiene carrera universitaria, ¿sí? Porque le da una visión del mundo diferente, le da una visión del mundo mucho más amplia. Hubo un director un director técnico de la selección mexicana, eh, que decía que él aspiraba a que los seleccionados nacionales tuvieran carrera universitaria. Y tú decías, ¿para qué se necesita una carrera universitaria para jugar fútbol? ¿Sí? Dice, mira, el día que tengamos universitarios egresados de una universidad frente al manchón de penalti para tirar en penaltis, y ahí se va a definir el partido, la persona que está frente al manchón del penalti va a tener una dimensión de lo que representa su actuación en ese momento histórico, donde él, a través del tiro penal, va a definir el rumbo de un campeonato. ¿Sí? Es decir, va a tener una visión más completa, un universo más amplio. ¿Sí? Entonces, efectivamente, si la empresa va a pagar lo mismo a una persona que tiene carrera universitaria más microcredenciales, a que solamente tenga microcredenciales, pues se sigue optando por el que tenga esa preparación universitaria, por la preparación complementaria que tiene, ¿sí? O por lo menos, como decía Carlos Muñoz Izquierdo, por lo menos ya está domesticado, ya sabe acatar horarios, ya sabe obedecer, ¿sí? Ya sabe levantarse temprano y salir tarde y cumplir tareas, ¿sí? Por lo menos está cumpliendo el sistema educativo con esa labor de domesticación, que se habla un tanto, parece ofensivo, pero lamentablemente es algo que los empleadores están privilegiando, ¿sí? La obediencia, el seguir horarios, el estar ya adiestrados pues a eso, ¿no? Entonces, maestros, es justamente lo que queremos, bueno, lo que tenemos que visualizar. Bueno, hablando de microcredenciales, regresando al punto, ¿no? Eh, ¿Por qué las microcredenciales están tomando relevancia hoy? ¿Sí? Porque está cambiando tan rápido la exigencia del mundo laboral, tanto que el sistema educativo ya no se está adaptando a las necesidades del sistema productivo, y es importante que las microcredenciales entren al rescate, ¿sí? El Foro Económico Mundial de Davos dice que de 100 personas hay 59 a las cuales se les tiene que capacitar después de salir de la universidad para que puedan incorporarse al mundo laboral, porque no tienen, por mucho que se digan, soy ingeniero aeronáutico. Bueno, las empresas de aeronáutica los tienen que capacitar a más de la mitad, los tienen que capacitar específicamente porque no traen todo lo que necesitan para incorporarse al mundo laboral. Entonces, ya no podemos pensar en la formación como trayectos largos, rígidos, ¿no?
tenemos que pensar en alternativas más rápidas, profundas, pero también certificables, verificables, serias, ¿sí? Que no se compitan. Bueno, ¿cuáles son las principales ventajas que tienen las microcredenciales? Favorecen el aprendizaje a lo largo de la vida y esa frase, aprender a lo largo de la vida, es algo que debemos tener muy presente, ¿sí? Permiten que las personas adquieran de manera rápida, pertinente, lo que necesitan en ese momento, ¿sí? Una persona puede optar por tomar trayectorias personalizadas. Actualmente, los alumnos tienen que tomar todas las materias, todo el trayecto formativo, aunque no necesiten muchas cosas, aunque no les importe ni les interese, ¿sí? Entonces, esto puede también ampliar el acceso a personas que no tienen tiempo para ir a una carrera universitaria, pero les interesa tomar una capacitación específica, ¿sí? En ciertos tiempos, en ciertos contextos y ciertas condiciones, ¿sí? Y ayudan también a darle validez oficial a muchos de los conocimientos que antes eran invisibles o dispersos o que no tenían la credibilidad necesaria. Ahora las microcredenciales dan también esa ventaja, ¿sí? Ahora, ¿qué potencial tienen las microcredenciales hablando de un tema de mucha actualidad como es la inclusión y como es la equidad? A ver, va a haber personas que trabajan, personas que viven en lugares alejados, grupos vulnerables. Bueno, la microcredencial puede ser una alternativa para que las personas específicamente tomen esa asignatura, esa capacitación, esa formación y les complemente, les ayude en algo específico, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el plan de estudios de la carrera en gastronomía, digamos, hay un cuatrimestre, un semestre donde se va a abordar panadería o repostería y panadería, por ejemplo. Habrá personas a las que no les interese cocina internacional, no les interese o no pueden tomar. Pero imagínense, una universidad que ofrece la carrera de gastronomía que dijera, este semestre vamos a ofertar panadería, ¿sí? Repostería y panadería. Y que haya gente que diga, yo me quiero inscribir aunque no curse la carrera, ¿sí? Sí, hasta hace poco, esto era visto como no podemos aceptar oyentes, tienen que tener matrícula, es que si pasa algo dentro de la escuela, ¿quién va a responder? A ver, esas son las cuestiones que tienen que desecharse ya. A ver, universidad, tenemos esta opción, este semestre, quien quiera tomarlo de manera externa, le vamos a dar una microcredencial que va a avalar que domina repostería, domina panadería y eso le va a permitir tener un empleo o crear su propio negocio o simplemente por hobby hacer los pasteles de la familia y tener un ingreso extra. Sí, es decir, tenemos que ir pensando que el sistema educativo se tiene que abrir al mundo y eso pues es abrir las posibilidades. En este momento, aquí está la comunidad de docentes, de asesores y de alumnos de docencia digital. Pero tenemos algunas personas que no están inscritas en ningún programa de docencia digital y aquí están tomando esta masterclass. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les interesa el tema, porque les interesa escuchar, son invitados externos y bienvenidas, ¿sí? Que en este caso lo estamos haciendo de manera gratuita. Pongo entre comillas gratuita porque lo que estamos haciendo es hacer publicidad de las carreras que tenemos y de cómo llevamos la educación para tratar de jalarlos como alumnos. ¿Sí? Tratar de invitarlos a que se vengan a la docencia digital, ¿sí? Y ojalá y tomen la decisión, porque así es como nos manejamos con esa visión de vanguardia, con esa visión en perspectiva, esas ideas de lo nuevo que hay en educación, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas, no todo es positivo, ¿no? También existe el riesgo de que por privilegiar ciertas capacitaciones específicas, fragmentemos el aprendizaje. Es decir, yo les decía hace rato, que la persona tome nada más repostería, que tome nada más panadería. A ver, pero si una persona no tiene, por ejemplo, el devenir histórico de la alimentación, no tiene el devenir histórico, por ejemplo, de la producción de granos en el mundo, de los cereales, que son los que nutren la panadería y la repostería, pues va a tener una visión parcial, nada más. Y va a pensar que el pan, pues nomás es hacer la masa y meterla al horno, ¿no? O sea, pues, se corre el riesgo de que sea una visión parcial, ¿sí? Ahora, una microcredencial pues, debe ser evidenciable. Pero a veces las evidencias no son todavía muy consistentes. A veces
puede haber una persona que te presente una microcredencial y que tú trates de verificar su desempeño y deje mucho que desear, ¿no? Entonces todavía hay desafíos con respecto a la regulación, al aseguramiento de la calidad, al reconocimiento que haya todavía del sistema educativo o del sistema productivo, ¿sí? Y que haya pues como cierta compatibilidad o equivalencias con algunos sistemas educativos, ¿no? Porque aquí lo que se pretende, por ejemplo, es que si una persona, les voy a poner un ejemplo, en el mes de mayo vamos a tener una microcredencial en docencia digital y la va a coordinar el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y la va a respaldar la propia Univim junto con Docencia Digital. La microcredencial se va a llamar Alta Dirección en Educación. Va a profundizar en las capacidades que debe tener desarrolladas una persona que ejerce o que desempeña un cargo directivo, ¿sí? Y va a tener un reconocimiento como alta dirección en educación o alta dirección de instituciones educativas, ¿sí? Y esa microcredencial va a estar encriptada y va a estar respaldada por la universidad virtual. Y cuando alguien escanee el código QR de esa microcredencial o de esa insignia que tenga, lo va a llevar a un sistema educativo formal donde se va a poder verificar cuáles son los contenidos que la persona vio, cuáles son las capacidades que la persona desarrolló y se va a poder verificar eso, ¿sí? Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? En el mes de junio vamos a tener una microcredencial de diseño curricular también, ¿sí? Y la va a tomar quien quiera tomarla. Va a haber un grupo que la va a tomar de forma obligatoria porque va a ser su clase del mes, ¿sí? Y va a tener una carga horaria de 40 horas. Pero no significa que porque tomaron esa microcredencial, pues tomaron esa clase, ya van a tener la microcredencial. No, va a haber una evaluación rigurosa para simplemente no para ver si pasan la materia o no pasan la materia, no, para ver si se les otorga la microcredencial o no, ¿sí? Y ahí a quien se le otorga es porque se tiene la certeza de que la persona tiene los dominios necesarios, ¿sí? Inclusive no si la pagan, no si la compran, la tienen, no, hasta que se verifique, porque eso va a estar respaldado por un sistema educativo. Y vamos a empezar en el mes de mayo para que estén muy atentos a quienes quieran empezar a tener esa experiencia, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Hacia el 2030, ¿sí? La idea es que ya no nada más se ofrezcan trayectorias de 4 años, de 2 años, no. Que haya trayectorias continuas, flexibles, pero también confiables. Sí, entonces, las microcredenciales, créanmelo, no es una moda, ¿sí? Es algo que ya llegó para quedarse, aunque va a tener diferentes nombres, ¿sí? Entonces, si se le apuesta y se hacen las cosas bien, pues pueden dar pie a que haya una educación más abierta, más inclusiva, más conectada con la vida real y con las necesidades del mundo actual, ¿sí? Entonces, el futuro ya está en la creación de ecosistemas de aprendizaje que se articulen, que se complementen, ¿sí? Entre la educación formal y educación que es un poquito más emergente, las tendencias que están surgiendo actualmente. Bueno, esa es, digamos, la segunda tendencia, ¿ok? Y bueno, eh, para quienes no forman parte de docencia digital, queremos comentarles, hacer una pequeña pausa para darles a conocer la oferta formativa que tenemos. Y le voy a pedir, por favor, a quien esté en los controles de docencia digital, que nos presente. Los maestros nunca dejamos de aprender. En Dodi tenemos una biblioteca digital con más de 10 libros disponibles. Te juego a que aprendo, evaluación formativa, cómo enfrentar con éxito los procesos de UCICAM y planeación por proyectos interdisciplinarios. Todos disponibles con precios desde 199 pesos. Visita nuestra página web y descubre todos los materiales que tenemos disponibles para seguir transformando la educación. Entra hoy a nuestra tienda virtual o manda mensaje a WhatsApp para adquirirlo. En abril tendremos masterclass gratuitas de actualización docente, inteligencia artificial y tendencias formativas. Las sesiones son online y están abiertas al público. Se realizarán estos días. Si eres maestro y te interesa seguir creciendo profesionalmente, estas masterclass son para ti. Mándanos un mensaje para registrarte. Docencia Digital invita.
Si quieres seguir creciendo como docente, esto te interesa. En Docencia Digital contamos con programas de posgrado diseñados para docentes. Tenemos la maestría en educación con énfasis en liderazgo transformacional, con una duración de 1 año 4 meses y sesionando los días sábados. También el doctorado en desarrollo de competencias educativas, con duración de 2 años y sesiones los martes. Ambos programas en colaboración con instituciones académicas y completamente online. Tenemos inscripciones abiertas para el mes de mayo. Mantente atento a nuestras convocatorias. Inscríbete ya, cupo limitado en ambos programas. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la sesión del día. Aprender. ¿Cómo En hemos Dodi mejorado, tenemos una biblioteca digital. Ya con comerciales así, ya medio profesionales y toda la cosa. Bueno, pues eso somos en Docencia Digital y bueno, qué bueno que están acá y pues quiero reconocer que somos por ustedes, somos por quienes nos siguen, quienes confían en nosotros. Pues bueno, vamos a la tercera tendencia, la tercera de 5, esto ya va a ser un poquito más rápido. No significa que más superficial, no más rápido porque ya es más corto, ¿no? Aprendizaje adaptativo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje adaptativo? Bueno, es una tendencia educativa en donde que se apoya de datos, de procesamiento de datos, y ese procesamiento de datos se hace con tecnología avanzada. Y se le llama aprendizaje adaptativo porque se pretende que se vaya monitoreando el desempeño, la interacción, las reacciones del estudiante. Y esto se pretende que vaya dando información sobre cada persona de manera tal que se vaya avanzando hacia la profesionalización del aprendizaje. Aprendizaje adaptativo no es sinónimo de personalización, es la vía para concretarla, ¿sí? Entonces, el aprendizaje adaptativo es el que decide, de acuerdo a las características de cada persona, qué debe mostrarle, cuándo debe hacerlo, qué debe reforzar, qué dificultades se proponen y qué tipo de apoyos se le van a ofrecer. A ver, les voy a poner un ejemplo. Les dije que vamos a estar piloteando con un grupo de preparatoria sus avances a partir de tutores virtuales, ¿sí? Y vean esto, escuchen esto que les voy a decir. Dentro de las discusiones las reuniones que hemos tenido para planear cómo va a ser esto con el equipo tecnológico, llegamos a una conclusión, llegamos a un punto de acuerdo. Y el punto de acuerdo fue, a ver, antes de empezar con el acompañamiento del tutor virtual y demás, vamos a hacer un diagnóstico de la propia persona. ¿En qué trabajas? ¿Sí? ¿Qué es lo que te motiva a estudiar? ¿Por qué estás acá? Etcétera, etcétera. Un estudio previo. ¿Con qué intención? A ver, si la persona es un mecánico, se dedica a la mecánica y quiere estudiar la prepa para estudiar una ingeniería mecánica, a ver, la personalización del aprendizaje o el aprendizaje adaptativo para él va a ser ponerle ejemplos de motores, ponerle ejemplos de su ámbito en el que se desempeña, para que aprenda física, para que aprenda matemáticas, para que aprenda química, a partir de lo que le es muy significativo para él, ¿sí? Si él tiene muy claro que es mecánico y quiere estudiar la prepa porque quiere estudiar una ingeniería y lo dijo al principio, pues ¿para qué lo desviamos de lo que él quiere, del mundo que él está formando, ¿no? O sea, ¿para qué gastamos memoria RAM en cosas que para él no le van a ser útiles, ¿no? Lo empezamos a focalizar. Entonces, en ese tenor va el aprendizaje adaptativo, ¿sí? Los sistemas adaptativos lo que hacen es recopilar datos, es decir, a qué se dedica la persona, cuáles son sus intereses, cuáles son trayectorias, qué es lo que lo motiva, ¿no? Empezar a darse cuenta cuáles son los principales errores que se cometen, los tiempos que dedica, cómo va progresando, cómo interactúa con los materiales, para ir adaptando, por eso se llama adaptativo, para ir haciendo, en otras palabras, trajes a la medida. Es decir, existen actualmente posibilidades de hacer trajes a la medida de cada persona. Ese es el aprendizaje adaptativo, ¿sí? Entonces, con esa información que se va recopilando, se va ajustando a las características, a los intereses, haciendo rutas individuales para cada persona que pueden irse modificando, ¿sí? Ya se está actualmente experimentando este aprendizaje adaptativo
y nos muestran ya que se pueden personalizar rutas de aprendizaje, favorecer aprendizaje profundo, de acuerdo al esfuerzo, al interés, a la dedicación de la persona, ¿sí? Y esto se complementa con la educación multimodal. Y la educación multimodal tiene que ver con los medios a través de los cuales se aprende. Sí, y aquí cobra relevancia lo que en un tiempo se llamó estilos de aprendizaje, por ejemplo, y que se resumía en el famoso test ¿cómo se llama este test de visuales, auditivos y el de BAC? Sí, visuales, auditivos y kinestésicos. No, no, esto es mucho más profundo, mucho más específico y va adaptando las cosas. Ahora, les pongo un ejemplo así del mundo real. Hace tiempo conocí a una futuróloga, se decía ella, y ella marcó mi vida, se llamaba Linda Kasuga. Linda Kasuga decía, la escuché hace 20 años, decía, va a llegar el momento en que tú vas a ir a una agencia de autos y en una pantalla vas a decir, a ver, quiero este auto, pero de este color, ¿sí? Y quiero que los rines se lo cambien de esta manera y que las vestiduras sean así. Y te van a mostrar en una pantalla, ¿sí? Las características del auto que tú quieres y te van a decir, en 15 días, ven por tu auto y lo van a diseñar de manera así, es personalizada, específica, para que tú te lleves el auto que quieres. Bueno, actualmente en el diseño de modas puede ser eso. O sea, tú quieres comprarte un vestido, quieres comprarte una camisa. Bueno, es perfectamente posible que te puedas visualizar ya con ese vestido puesto antes de que lo fabriquen. ¿Sí? Antes de que esté hecho y que tú puedas decidir así me voy a ver, así te vas a ver, no, debo de quitar esto, cámbiale este color, esto no me queda, ¿sí? Y no vamos a estar aventurando. Entonces, el aprendizaje adaptativo no es otra cosa más que hacer trajes a la medida de la persona. Y los ejemplos que se van a ir dando, pues tienen que estar acordes con las características de la propia persona, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede adaptar para que el aprendizaje sea adaptativo? Podemos adaptar la complejidad de las actividades que realiza la persona, ¿sí? Actualmente, seguramente no sé si les ha pasado eso, que le piden un apoyo a ChatGPT y decir, a ver, quiero que me enseñes la factorización de productos. Y te lo da a un nivel de ingeniería. Y tú dices, no, 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 explícamelo como si fuera un niño de 8 años. ¿Sí? Entonces, ChatGPT te va a explicar la factorización, pero como niño de 8 años, y los ejemplos que te va a poner van a ser mucho más simples para que tú los vayas entendiendo. O sea, eso es perfectamente posible hacerlo a partir del procesamiento de datos y de lo que cuando va conociendo tu capacidad, ¿sí? Y si va viendo que tú vas avanzando, el tipo de ejercicios que te pone también van aumentando para irte jalando hacia el avance, ¿no? Puede adaptarse la secuencia de los contenidos. Si tú no aprendes de manera lineal, si tú aprendes de manera radial, bueno, pues la secuencia va a ser radial y no va a ser lineal, ¿no? El tipo de apoyo que te va dando, ¿sí? Hay personas que necesitan apoyo personalizado, marcación, uno a uno. Y hay otros, mira, con que no les estorbes, basta. Déjalos ser y déjalos hacer. ¿Sí? Y el aprendizaje adaptativo es mediar el tipo de apoyo que requiere cada persona. Igualmente, tenemos que entender que los ritmos de aprendizaje, los ritmos de base son diferentes y va a haber personas a las que les podemos exigir muchísimo y otras a las que les tenemos que seguir explicando con bolitas y palitos, ¿no? Sí, ese es hacer aprendizaje adaptativo, ¿sí? Se puede adaptar la retroalimentación, las recomendaciones de qué hacer después, es decir, no solamente podemos adaptar contenidos, como actualmente sucede en los sistemas educativos. Aprendizajes fundamentales, aprendizajes clave. No, 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 no. No nada más los contenidos. La experiencia completa de aprendizaje se puede adaptar haciendo uso de la inteligencia artificial y de los intereses y el contexto y las características de cada persona, ¿no? ¿Qué beneficios nos puede dar el aprendizaje adaptativo? ¿Sí? Puede mejorar el rendimiento de la persona, ¿sí? Puede aumentar su compromiso. Cuando la persona que está viendo que aún en las cuestiones difíciles avanza, le va entendiendo lo que antes no le entendía, aumenta el compromiso, ¿no? Aumenta igualmente la motivación de la propia persona, ¿sí? También hay aspectos positivos que hablan de que se mejora la lectura de la persona, ¿sí?
Y bueno, también se mejora el desempeño, el compromiso, la motivación y bueno, entender que cada persona va a avanzar de forma diferente. Ahora, si hablamos de que la vía para la personalización es el aprendizaje adaptativo, aquí hay una enorme oportunidad de favorecer la inclusión, ¿sí? El aprendizaje adaptativo como vía para la inclusión. ¿Por qué razón? Porque no importa, parte de reconocer que cada persona va a tener distintos niveles de dominio, ritmos de aprendizaje, intereses, motivaciones, trayectorias diferentes, ¿sí? Y eso nos puede ayudar a cerrar brechas y a ir haciendo que verdaderamente favorezcamos la inclusión. Es decir, el aprendizaje adaptativo en sí mismo no garantiza la inclusión, ¿sí? Pero sí puede ampliar, puede reducir esa brecha de desigualdad. Les pongo un ejemplo. El proceso de enseñanza-aprendizaje desde el constructivismo social se tiene que llevar a cabo en dos momentos. Al primer momento le vamos a llamar interactividad, al segundo momento le vamos a llamar interacción. Cuando hablamos de constructivismo social, pensamos que todo el trabajo tiene que hacerse en equipos, todo tiene que hacerse con otros, porque es constructivismo social. No, es el gran error que cometemos. Si yo voy a poner a un equipo que reflexione, por ejemplo, sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo, y los pongo en equipos desde el principio, maestros, ¿de qué van a hablar si no conocen previamente lo que es inteligencia artificial y su impacto en el mundo? Es decir, esa es interacción. No los puedo poner, no me puedo brincar la interacción si previamente no hay interactividad. La interactividad es poner al sujeto que aprende con el objeto de aprendizaje y eso le da una visión individual, le forma ideas, forma criterios, forma opiniones. El segundo momento tiene que ser la interacción. Y la interacción es trabajar con otros, pero cuando trabajas con otros es porque obviamente ya tienes algo que aportarle al equipo, ¿sí? Entonces de repente somos muy de reduccionismos en educación. Si hablamos de trabajar por proyectos, pensamos que todo el tiempo es estar fuera del salón de clases, en la biblioteca, en las canchas, en los patios, haciendo, recortando, organizándote. No, un proyecto primero recupera la materia prima. Si yo los voy a poner a que hagan una maqueta de una célula en equipos, a ver, primero tienen que haber aprendido de manera individual lo que es una célula, que la célula se reproduce, que la reproducción tiene fases, y eso se hace de manera tradicional, individual, con la clase del maestro, viendo un video, escuchando la explicación del maestro, haciendo una lectura en su libro, haciendo trabajos y ejercicios individuales para que aprendan todo lo relacionado con la célula y su reproducción. Ahora, ya en equipos, vamos a hacer una maqueta de cómo se reproduce una célula o un tutorial en video de cómo se reproduce una célula. Pero no van a poder realizar ese video o esa maqueta si no saben previamente de manera individual justamente la reproducción celular. Entonces, primero interactividad, sujeto-objeto, después interacción, sujeto con otros sujetos, ¿sí? Entonces, el aprendizaje adaptativo con una tendencia a la inclusión se aplica en la primera parte, que es la interactividad. Y me debo dar cuenta, uno, que mi grupo es heterogéneo. ¿Por qué los grupos son heterogéneos? Son heterogéneos porque tienen historias de vida diferentes, porque tienen familias que los motivan o no los motivan, porque tienen trayectorias escolares accidentadas unos, otros muy exitosas, otros tienen motivación, tienen apoyos. Los grupos son heterogéneos, es más, hasta la genética influye. Entonces va a haber alumnos en esa heterogeneidad ante un tema específico que les agrade, que sea algo que les sea significativo y que van a aprender con maestro, sin maestro, a pesar del maestro, ¿sí? Y los contenidos de aprendizaje se los hacen trozos grandes y lo atienden a la primera. Va a haber otros a los cuales ese mismo contenido que a los otros no les costó trabajo, tienes que explicárselo ya de manera más específica, ya machacarlo un poquito para que lo entiendan y lo dijeran. Va a haber otros que se los tienes que hacer papilla. Y va a haber siempre uno o dos alumnos en el grupo, mira que solamente intravenoso, no hay de otra, ¿sí? Pero es naturaleza humana.
Finalmente, así se mueven. Ahora, cuando tú te preguntas, ¿y cuál es la finalidad de que dominen el contenido, que dominen el tema, que hagan esa interactividad? A ver, la finalidad es que lleven algo a la fiesta de la vida, que lleven algo a la construcción social. Y escuchen esto. Una de las obsesiones de los maestros es querer que todos aprendan al mismo tiempo, con la misma, con la misma calidad, con la misma motivación. Saben que eso es prácticamente imposible. Saben que nadie nunca lo ha logrado jamás. Que todos aprendan al mismo ritmo, con la misma calidad, con la misma motivación. Maestros, descansemos el hígado, por favor. ¿Sí? No lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque los antecedentes, la motivación, las características propias de cada persona los hacen ser diferentes. ¿Sí? Entonces, descansemos, démonos cuenta de qué se trata, de que lleven algo. Y ojo, no necesitan llevar todo, porque eso hasta obstaculizaría el funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? En Francia, en alguna época de su historia, se le apostó a la escolarización y lograron que su población lograra casi el nivel universitario, el preuniversitario. Mientras que México tenía tercero de primaria en su promedio de la población, Francia estaba arriba del bachillerato, ¿sí? Porque es el país de la libertad, es el país de la ilustración. ¿Qué pasó cuando la gran mayoría de la población era universitaria? Nadie quería levantar las cosechas de los campos. Nadie quería hacer la limpieza de los supermercados. Nadie quería atender las cajas de los supermercados. ¿Por qué? Pues soy licenciado, soy contador, soy ingeniero. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasó con Europa? ¿Qué pasó con África, donde la población se fue envejeciendo y se fue haciendo más culta y más escolarizada? Que se convirtieron en el blanco fácil, pero necesario además, de la migración. ¿Sí? Y empezó a llegar migración principalmente de África y en algunas regiones de Sudamérica también, ¿sí? Y hay muchísima población migrante que fue justamente a cubrir esas vacantes que la propia población europea ya no tenía capacidad, ni siquiera tenía voluntad de hacerlo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, ahorita dices, a ver, voy a revisar una foto, una fotografía de la selección francesa de fútbol. Y tú pensarías que son los franceses blancos, altos, así como pensamos en la imagen francesa. La mitad va a ser población de piel oscura. ¿Sí? Son afrodescendientes. Son ciudadanos franceses. ¿Sí? Inclusive ya de varias generaciones. Pero que llegaron a Francia justamente por ese fenómeno de migración. ¿Sí? Entonces, eso nos está hablando pues de que la educación no es la panacea. Pero esa obsesión que tenemos de que todos dominen lo mismo al mismo tiempo, con la misma calidad, ocasiona conflictos sociales. El funcionamiento de la sociedad se trastoca, ¿sí? Es decir, debemos entender, y esto lo están entendiendo mucho los sistemas educativos, que la educación puede tener salidas laterales también. En Finlandia, después de que las personas terminan secundaria, deben tomar una decisión en bachillerato. Y la decisión es, o eliges el bachillerato laboral o eliges el bachillerato profesional académico. Los que eligen el bachillerato laboral es porque en su preparatoria, en su bachillerato, van a estar las empresas, ya capacitándolos para que terminando se incorporen al sistema productivo y van a formar obreros calificados. Y quienes se incorporen por bachillerato académico van a continuar en la universidad estudiando y van a ser los de contadores, y van a estudiar derecho y demás, van a estudiar humanidades, ¿sí? Pero ahora, pon frente a frente en esa sociedad a un obrero calificado y un profesionista en calidad de vida, en ingresos económicos, ¿sí? Inclusive en preparación, en calidad humana. No le pide nada uno a otro, no demerita el que sean obreros calificados o que sean profesionales académicos. ¿Sí? Son educados, respetuosos de su sociedad, pagan impuestos, hacen funcionar a la sociedad. ¿Sí? En México estamos empeñados en que es que tienes que aprender, es que tienes que saber. Va a haber personas que no se les da simplemente, pero hay que formar buenas personas, hay que formar buenos ciudadanos, personas que tengan posibilidades de desempeñarse en su vida, ¿sí? Y de resolver asuntos, problemas, ¿no? Adelante, más Julián. Fíjense que en México se está dando ya también la inmigración allá en Tabasco y en Chiapas, muchísimos haitianos, venezolanos, cubanos, que pues están ahí y trabajan ahí
andan Ujú. vendiendo agua, andan cargando bultos, andan pelando cebollas y pues qué bueno, ¿no? Si son trabajadores y buenas personas, pues qué bueno. Sí, fíjense que a propósito de eso, hace poco estuve en Tapachula, en Chiapas, y yo tenía idea de Tapachula, una ciudad fronteriza, donde hay mucho inmigrante centroamericano, haitiano, sí, pensaba que era medio caótico. No, cuando vi la pujanza económica que tiene Tapachula y que la propia gente reconoce, es que es gente trabajadora, es que es gente que viene e impulsa y ayuda y demás. Y obviamente hay problemas aparejados a eso, ¿no? De inseguridad, de desempleo y demás, ¿no? Pero de verdad, cuando es bien encauzada esa población, hay mucho beneficio económico. Ojo con esto, miren, a muchos de nosotros nos tocó, ya los que son de Parchís y Menudo para atrás, nos tocó escuchar la explosión demográfica como algo negativo. Sí, inclusive a muchos nos tocó una campaña que se llamaba La familia pequeña vive mejor y la planificación familiar, ¿sí? Y los sistemas de control de natalidad. Gran error, gran error. ¿Saben qué está pasando? Que actualmente los países que tenían en ese tiempo la mayor población y que la tienen actualmente son los que tienen la mayor prosperidad, mayor auge económico, ¿sí? Y estoy hablando de India, estoy hablando de China, China específicamente, ¿sí? Y no pierdan de vista, África va a ser una potencia mundial y gran parte tiene que ver con esa cantidad de población que se tiene en la actualidad. O sea, es decir, el bono demográfico bien empleado está dando muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, bueno, regresando al punto, es que estamos como obsesionados en eso, ¿no? En que la persona debe tener la preparación. A ver, la interactividad debe hacer que las personas tengan lo necesario, aunque sea lo mínimo indispensable. Y cuando entren ya a la construcción social, cuando se entre ya a la interacción, se debe favorecer la autorregulación y darle a cada quien la tarea que corresponde de acuerdo a sus propias capacidades. Como maestros hemos sido testigos de situaciones como la siguiente, y seguramente les va a ser muy significativo. Un alumno que dice, a ver, vamos a hacer un cartel de esto y de esto. A ver, y dice uno, yo dibujo. No, 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 ¿qué vas a dibujar tú? Vas a echar a perder el dibujo, ¿no? Y lo limita, es regulación del propio equipo, ¿no? Otro dice, a ver, yo escribo, no, ¿qué vas a escribir tú? Y hay personas que no, que dibuje fulano de tal y que escriba fulano de tal, porque saben que a quien le piden que dibuje, saben que lo hace bien, y a quien le pide que escriba, sabe que escribe bien. Y hay algunos medio fanfarrones que dicen, hagan ustedes el trabajo, yo expongo, ¿sí? Y se dedican nomás a andar paseándose y lo hacen bien. Sacan la cara por su equipo y exponen bien, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hacemos en la escuela. Decimos, a ver, van a hacer una exposición oral, pero todos tienen que hablar. Y mi lógica es, sí, todos tienen que hablar porque deben desarrollar sus capacidades comunicativas y demás. Mira, si tú quieres hacer que hable una persona que tiene pánico escénico, que no es su momento, lejos de favorecer sus capacidades comunicativas, se las vas a atrofiar, ¿sí? Lo vas a retrasar más. Ya llegará el momento en que la persona tenga necesidad de hablar. Si ya lo quiero ver ese adolescente que no quiere hablar en la secundaria, cuando le guste una muchachita, ¿sí? Y quiera acercársela a ella, se va a comunicar porque se va a comunicar, ¿sí? Son momentos de latencia. Lo que aprendieron los finlandeses en su momento fue justamente eso, o sea, no los presiones, déjalos. El sistema educativo les va a ir dando el pase, que los vaya promoviendo durante 9 años, ¿sí? Ya llegará el momento en que la persona que no aprendió a leer en primero, mira, ya en segundo, en tercero, cuando tenga necesidad, cuando le llegue su momento, momentos de latencia, ¿sí? Y va a llegar el momento, y en Finlandia lo hacen hasta que los alumnos tienen 17, 16 años, ya cuando salen de la secundaria, cuando les aplican el primer examen riguroso. Pero mientras los van dejando para que vayan teniendo sus momentos de latencia. Entonces, es justamente lo que tenemos que ir privilegiando. Y eso hablamos de aprendizaje adaptativo. O sea, hay que irnos adaptando a las características de los alumnos, darles los elementos de motivación, sí, de avance, ¿sí? Para que vayan desarrollando lo que deben desarrollar en el momento en que estén preparados para hacerlo, ¿sí? Y hay experimentos ya de sistemas educativos que lo tienen perfectamente comprobado, ¿sí? Entonces, es algo de cómo lleva pues la adaptación a la personalización del aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el papel del docente en el aprendizaje adaptativo? A ver, el aprendizaje adaptativo no estudia al maestro, no, favorece su capacidad para que tome decisiones, ¿sí?
los maestros finalmente son los diseñadores de las situaciones de aprendizaje, ¿sí? Y bueno, no se trataría pues tampoco de llegar a una automatización de la enseñanza, ¿no? Simplemente combinarlo, complementar la preparación del aprendizaje, el aprendizaje adaptativo, complementarlo con la analítica de datos, utilizando la tecnología y la mediación docente, que es insustituible, ¿no? Bueno. La cuarta tendencia y la penúltima son las analíticas de aprendizaje. A mí me llama mucho la atención este tema. Inclusive le pedí a la doctora Norma Andrea Rodríguez Sánchez que, no le pedí yo, ella se propuso llevar este tema al Congreso de Vallarta y va a llevar un avance al respecto de las analíticas de aprendizaje. ¿Cómo las analíticas de aprendizaje complementan la evaluación? ¿Sí? ¿Qué son las analíticas de aprendizaje? A ver, son análisis de datos donde se recopilan datos, se analizan, se procesan, interpretan y empezamos a conocer así a profundidad a cada alumno, ¿sí? Esa información que se va generando la vamos utilizando para ir mediando en la enseñanza, ir mediando en el aprendizaje, ¿sí? No son estadísticas nada más, ¿no? Se trata de que sean datos que nos ayuden a tomar decisiones que si se fijan bien, ese es el papel de la evaluación. Tener datos que nos ayuden a tomar decisiones, la toma de decisiones pertinentes, oportunas. Esa es la finalidad de la evaluación. La evaluación formativa no es lo mismo que analíticas de aprendizaje. La evaluación formativa es un proceso que implica poner metas, ver cómo van avanzando las personas, irles dando retroalimentación, adaptar la enseñanza de acuerdo a lo que el estudiante va necesitando y no pretende clasificar. Lo que busca la evaluación formativa es ayudar a las personas a que aprendan mejor, a que descubran cómo aprenden mejor, a que sean conscientes de su propio aprendizaje, que vayan logrando las metas que nos proponemos. Ahora, se pretende que las analíticas de aprendizaje complementen la evaluación, ayuden a la evaluación. La evaluación formativa requiere de evidencias. ¿Quién va a aportar las evidencias? La analítica de datos, ¿sí? Las analíticas de aprendizaje van captando señales de aprendizaje. Es decir, supongamos que en este momento yo estoy utilizando un software de análisis de las reacciones de ustedes mientras yo estoy hablando, mientras estoy exponiendo el tema, ¿no? Ese software, ese programa informático, me va a estar diciendo quién participa, qué errores vamos teniendo y me va a escanear la plataforma en la que estamos subiendo tareas, cuánto tiempo le dedicamos al estudio, medido por la cantidad de interacción que tienes con una plataforma, con las personas que se conectan, que están poniendo atención, con la cámara prendida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando se junta la analítica de aprendizaje y la evaluación, tenemos un recurso invaluable, ¿sí? Es decir, podemos prevenir rezagos, podemos prevenir deserciones, podemos focalizar las clases hacia aquellos aspectos que están teniendo impacto positivo en el aprendizaje e ir desechando cosas que no están siendo significativas, ¿no? Ahora, eh, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve finalmente la analítica de datos? Al estar procesando datos, me va a permitir que la retroalimentación que hagamos sea más focalizada, más precisa, que le apunte a donde debe apuntar, ¿sí? Que nos ayude a identificar qué estudiantes están en riesgo, ¿sí? Que nos favorezca el seguimiento de procesos, no nada más de resultados, y que también vaya siendo consciente al propio estudiante de su mismo avance para favorecer la autorregulación, ¿sí? Y que la persona vaya tomando decisiones también de lo que pretende hacer, ¿no? Fíjense, les voy a poner un ejemplo así como muy, muy primitivo, muy simple. En docencia digital, tuvimos acceso a una estadística que nos hablaba de que la educación en línea tiene altísima deserción, 60% de deserciones. Y nosotros pensamos, a ver, ¿cómo le hacemos para que en docencia digital la deserción se reduzca al mínimo? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? ¿No?
porque dice, es que los sistemas en línea hacen que la deserción esté arriba del 50%. A ver, ¿qué hacemos? Implementamos justamente la analítica de algunos datos. Y fíjense lo que ponemos, lo que focalizamos de manera muy sencilla. ¿Cómo hago para que la persona no deserte? Uno, decimos, ¿cuándo detectamos un riesgo? Si la persona no está haciendo los pagos de las colegiaturas y no está entregando tareas, el riesgo es alto de que deserte. O sea, ni está pagando ni está haciendo tareas, ¿sí? El riesgo es alto, ¿no? Digamos, hay un riesgo de arriba del 50%. Segundo indicador, segunda variable, la persona no entrega tareas, no entregó trabajos, pero está pagando sus colegiaturas. ¿Qué te dice eso? Te dice la persona quiere seguir. ¿Sí? Simplemente ha de haber tenido algún contratiempo y no está cumpliendo. ¿Sí? Toma decisiones. ¿Qué hacemos? A ver, nos ponemos en contacto. ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué pasa? ¿Sí? No, es que ya me atrasé en eso, ya mejor me voy a dar de baja. ¿Sí? A ver, ¿qué hacemos para ayudarte? ¿No? Y empezamos a personalizar, empezamos a seguir rutas formativas, ¿no? Alumnos que nos dijeron, es que cuando mis compañeros tomaron la decisión, yo todavía estaba en duda, pero ahora sí quiero. Y ya pasaron 4 meses, ¿qué hago? A ver, vamos a hacer un compromiso. Sí puedes ponerte al corriente con esto y con esto y con esto. Y empezamos a hacer esto más humano, más cercano. Y eso es analítica, o sea, un ejemplo sencillísimo, ¿sí? De las decisiones que se debe estar tomando, ¿sí? Tomando como evidencia las analíticas de aprendizaje. Finalmente es un proceso humano, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios tienen las analíticas de aprendizaje? Nos van ayudando a detectar patrones que a veces así de manera superficial no se ven, ¿no? Nos permite ir ajustando actividades. Hay alumnos que me dicen, es que no le entiendo a su plataforma. A ver, porque no le entiendes a la plataforma, ya te vamos a perder. No, vamos a buscar otra alternativa, a darte asesoría personalizada de cómo se usa, a que alguien te apoye o a que la mandes por otra vía, ¿no? Apoyos específicos, ¿no? Entonces, cuando este aprendizaje adaptativo nos permite ir tomando decisiones en función de las necesidades de cada persona, pues va haciendo que esto sea un proceso más cercano y más humano, ¿no? Y obviamente de esa manera se incrementa el potencial de inclusión, de que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera, ¿sí? O sea, nos ayuda a visibilizar estudiantes que así, si no les ponemos atención, pueden pasar desapercibidos, participan poco, se estancan y son potenciales desertores. Bien usadas, las analíticas nos van a permitir personalizar el aprendizaje, ¿sí? Y eso nos permite favorecer la inclusión a partir de la interpretación de datos. Miren, esto que actualmente en educación estamos viendo como una novedad, en algunas áreas hace tiempo que se usa. Yo fui en un tiempo director de una universidad, de una carrera, de una universidad, y la carrera universitaria era desarrollo de negocios y mercadotecnia. Me invitó la rectora de una universidad que era mi amiga a hacerme cargo de una carrera y yo lo tomé como reto. Dije, bueno, es un área que nunca he explorado y me convertí en director de carrera. Desarrollo de negocios y mercadotecnia. ¿Saben qué aprendí? Lo primero que me pidieron fue hacer la solicitud de materiales para ejercer un recurso para equipar a la carrera de algunas herramientas que se necesitaban para mercadotecnia. Y me di cuenta que existen unos lentes, unas gafas, que la persona se pone y le presentas un anuncio comercial o le presentas un cartel a quien está usando las gafas y te analiza el movimiento de los ojos. Y dice, del minuto que estuvo la persona observando el cartel, 40 segundos se fijó en esta imagen que está ubicada en el margen superior derecho y está de este color. Conclusión, a las personas les llama más la atención las imágenes que están en la parte superior derecha de color rojo. ¿Sí? Moraleja, cuando hagas un cartel, lo principal ponlo en la parte superior derecha. ¿Sí? Esa es analítica. Esas son analíticas de datos, ¿sí? Que nos permiten ir viendo el comportamiento de la persona. Eso hace mucho que se usa en otras áreas. Que en educación pues tenemos que ir buscando cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle y qué hacerle. Imagínense
que tengas un sistema informático cuando estás estudiando la clase y que haya cámaras, y eso lo hacen los chinos, eso lo hacen los chinos ya, es decirlos, y están monitoreando cómo están realizando, cómo están reaccionando las personas. Y son capaces de hacer un mapeo de la actividad cerebral en el momento justo. Y te permiten retroalimentarte como maestro para decir, a ver, maestro, cuando te mueves hacia la derecha, los alumnos te ponen más atención que cuando te quedas parado en el centro, ¿sí? Cuando te mueves a la izquierda, ponen un poquito más atención que cuando estás en el centro, pero tu posición más visible para los alumnos es en este punto, ¿no? El tono de voz que a los alumnos que a los alumnos les agrada más es cuando tú hablas pausado y con la voz suave. Cuando tú alzas la voz, aumenta la frecuencia cardíaca de los alumnos y se asustan con tu voz, ¿sí? Y al asustarse están poniendo una barrera para aprender porque su cerebro se bloquea, ¿sí? Imagínense estos datos como analíticas de aprendizaje, ¿sí? Que están regulando cada acción, cada reacción de las personas para utilizarlas para favorecer el aprendizaje y dejar de hacer cosas que no son significativas, que no son favorables y que no ayudan para nada el avance de los alumnos, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene y tecnológicamente es perfectamente posible en muy poco tiempo tenerlo, ¿sí? ¿Qué riesgos hay? A ver, los riesgos son un riesgo de vigilancia excesiva, la persona que se sienta invadida en su privacidad. Sí, obviamente los algoritmos pueden fallar y podemos hacer inferencias que todavía no tengan validez, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que están muy expuestos y pues las personas también requieren privacidad, ¿sí? Entonces el reto no nada más es tecnológico, es también es ético, es pedagógico, es normativo. En China existen actualmente hipervigilancia de su ciudadanía, ¿sí? Al grado tal que el gobierno chino sabe hasta cuántas veces van al baño. Y podemos decir, ah, es que lo están vigilando. No, no, no. ¿Saben cuántas veces van al baño por el agua que gastan? Porque está monitoreado el gasto de agua. Y las ciudades inteligentes chinas actualmente dicen, a ver, en tal zona, a tal hora, se requiere más agua, las personas gastan más agua y el flujo de agua lo dirigen hacia esa parte de la ciudad, ¿sí? En determinados horarios, ¿sí? Para estar regulando. O sea, no es a todo lo mismo y la misma cantidad cuando la necesidad es diferente, ¿sí? Entonces, hay tantas cámaras, tanta vigilancia, que actualmente, bueno, ya esta hipervigilancia a veces se mete en la privacidad, ¿sí? Y bueno, es un asunto que es polémico actualmente, pero que la tendencia va hacia allá, ¿sí? Ok, cerramos. Finalmente, maestros, no podemos centrarnos, si esta es una tendencia, es importante rescatar la dimensión humana. No todo es tecnología. No todo tiene que ser contenido. ¿Cuáles son las capacidades humanas importantísimas para que se deben favorecer en la educación presente y futura? El pensamiento crítico, la empatía, la propia autorregulación, el trabajar con otros, el bien sentir y la ética, ¿sí? Entonces, entre más poderosa, más fuerte, de más alcance hay en la tecnología, más importante se vuelve la humanidad, más importante se vuelve el ser humano como ser humano, ¿sí? Entonces, la dimensión humana son las capacidades que nos permiten aprender, convivir, decidir, actuar con responsabilidad, ¿sí? Obviamente incluye las habilidades cognitivas y las metacognitivas, pero también son las emocionales, las éticas, las de relación, ¿sí? Es decir, la dimensión humana debe ser parte central de la formación de las personas. ¿Cuáles son las capacidades claves humanas, meramente humanas, que ninguna inteligencia artificial puede realizar y que por eso debemos favorecer desde la escuela? El pensamiento crítico, la creatividad, la autorregulación, el aprender a aprender, la empatía, la escucha activa, la colaboración, el liderazgo, la responsabilidad, la curiosidad, el tener propósito, ¿sí? En el bachillerato del cual estoy hablando, esto lo vamos a ver en las sesiones sincrónicas y en las sesiones presenciales, ¿sí? Pensamiento crítico, autorregulación, aprender a aprender, toda esa parte, ¿sí? Habilidades socioemocionales también conocidas como habilidades blandas, efectivamente. Bueno,
Los organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, dicen que la formación integral de la persona finalmente es, sí, el aprendizaje social, emocional, sí, que está ligado directamente a la capacidad de aprender. Cuando una persona está motivada, se atiende la parte socioemocional, se disminuye el abandono, se fortalece la salud mental, el bienestar en general también se fortalece. ¿Sí? Es decir, cuando atendemos la parte emocional, hay una mejor relación de los alumnos al interior de las aulas, una mejor convivencia, relaciones interpersonales sólidas, aprendemos a formar comunidad, ¿sí? Entonces, entre más se expanda, entre más se profundice la inteligencia artificial, más valiosas deben ser las capacidades humanas como centro también de atención para nuestra intervención, ¿sí? Hacia el 2030, ¿cuáles son las habilidades que debemos fortalecer en nuestros alumnos? El pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, la resiliencia, el liderazgo, la empatía, la escucha activa, ¿sí? Es decir, sí requerimos personas competentes técnicamente, sí, pero que también sean humanamente solidarias para aprender a trabajar con otros, ¿sí? ¿Qué va a ser lo más valioso en el 2030? La tecnología va a ser parte de la vida cotidiana. Lo más valioso es la dimensión humana, ¿sí? La convivencia de humanos y robots, ¿sí? Por eso, importantísimo, repito, pensamiento crítico, empatía, autorregulación, colaboración, ética, ¿sí? Ahora, si nos preguntáramos, ¿qué tipo de personas van a ser nuestros alumnos y cómo van a convivir en ese mundo futuro, en ese mundo lleno de complejidad? ¿Sí? ¿Los estamos preparando para eso? ¿Sí? Es decir, no todo es técnico, no todo es tecnológico, ¿sí? No todo es inteligencia artificial, es inteligencia humana. Finalizo diciendo lo siguiente, maestros. Si la inteligencia artificial, que acabo de ver como inteligencia agéntica, si la flexibilidad formativa, que es la microcredencialización, el aprendizaje adaptativo, que nos va a llevar a la personalización, la analítica de datos, no nos ayudan a formar personas más humanas, habremos modernizado la educación, pero la educación habrá perdido su propósito, ¿sí? Y nosotros somos el factor que hace que la educación siga teniendo propósito. Muchas gracias por su atención. Gracias por estar acá. Gracias por seguir nuestras masterclass. ¿Sí? Buenas noches. Bueno. Pues con esto terminamos esta segunda sesión de la masterclass y Muchas esperemos. Ok, dice Deyanira, lamentablemente la tecnología está siendo usada por los jóvenes porque en lugar de aprender esas cosas positivas se están yendo a modas negativas, lamentablemente, pero bueno, somos el factor que puede evitar eso, ¿sale? Muchísimas Muchas gracias. gracias, maestro. Los maestros nunca dejamos de aprender. En Dodi tenemos una biblioteca digital con más de 10 libros disponibles. Te juego a que aprendo, evaluación formativa, cómo enfrentar con éxito los procesos de UCICAM y planeación por proyectos interdisciplinarios. Todos disponibles con precios desde 199 pesos. Visita nuestra página web y descubre todos los materiales que tenemos disponibles para seguir transformando la educación. Entra hoy a nuestra tienda virtual o manda mensaje a WhatsApp para adquirirlo. En abril tendremos masterclass gratuitas de actualización docente, inteligencia artificial y tendencias formativas. Las sesiones son online y están abiertas al público. Se realizarán estos días. Si eres maestro y te interesa seguir creciendo profesionalmente, estas masterclass son para ti. Mándanos un mensaje para registrarte. Docencia Digital invita. Si quieres seguir creciendo como docente, esto te interesa. En Docencia Digital contamos con programas de posgrado diseñados para docentes. Tenemos la maestría en educación con énfasis en liderazgo transformacional, con una duración de 1 año 4 meses y sesionando los días sábados. También el doctorado en desarrollo de competencias educativas, con duración de 2 años y sesiones los martes. Ambos programas en colaboración con instituciones académicas y completamente online. Tenemos inscripciones abiertas para el mes de mayo. Mantente atento a nuestras convocatorias. Inscríbete ya, cupo limitado en ambos programas. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la sesión del día.